Buenas noches, mi nombre es Marlene Heredia y el día de hoy voy a explicar lo que son las diferencias entre las clases y los objetos en Python. Para comenzar con un poco de los conceptos básicos, una clase es una plantilla que se utiliza para crear objetos. Dentro de esta se definen lo que son los atributos y los métodos. Básicamente, dentro de la clase va a haber objetos, los que son las características y lo que pueden hacer. Los atributos son pues, lo que describe al objeto y estos se guardan como variables dentro de la clase. Existen dos tipos de atributos, los cuales son los atributos de instancia, los que son los más comunes, que es los donde se crean y se asignan al momento y tienen su propio valor. Los segundos son los atributos de la clase, que son los que se definen dentro de la clase pero fuera de los métodos. Y básicamente estos representan unas características que no cambian entre instancias. Los métodos son funciones definidas dentro de una clase, las cuales permiten a los objetos pues, realizar acciones, tener comportamientos y pues cada uno puede tener sus propios valores y como dije anteriormente sus propios comportamientos. Es básicamente cómo se manipulan los atributos. Aquí existen tres tipos, los cuales son los métodos de instancia, son los que operan sobre las instancias dentro de esa misma clase. Los segundos son los métodos de clase, los cuales son los que sirven para modificar algunos atributos compartidos o crear algunos métodos alternativos de construcción de objetos. Y los terceros son los métodos estáticos, los cuales son los que tienen una relación lógica con la clase, pero no dependen de ninguna instancia directamente. Ahora, lo que es un objeto. Un objeto en Python es una instancia real de una clase. El objeto es lo que existe y lo que se puede usar dentro del programa. Cada objeto es la representación de una clase en donde tiene su propio valor y su propio comportamiento también y puede ejecutar algunos métodos definidos dentro de su clase. Ahora para que quede un poquito más clara la explicación y poner las diferencias, primeramente lo que es la función en una clase es que esta define cómo van a ser los objetos y lo que van a poder hacer. Y la función de los objetos es lo que ejecuta las acciones y lo que almacena los datos dentro de la clase. Ahora, el número de instancias en una clase es donde se pueden generar muchos objetos, pero solamente hay una definición de clase. Y en los objetos es donde se puede crear múltiples objetos de una misma clase y puede ser cada uno independiente. Y ahora para que lo entiendan un poquito más, les voy a dar un ejemplo, que es, por ejemplo, en la clase el coche es un concepto y este define el color, el método o alguna función, como por ejemplo si es arrancar o frenar. Y en los objetos es donde se especifica más, que es por ejemplo el color del coche es rojo, el modelo del coche es 2020 y este está arrancando en el programa. Ahora le voy a explicar las ventajas de cada uno y es que las ventajas de las clases es que puede estructurar el código de una forma muy clara. También puede generar muchos objetos sin volver a escribir el código, o sea, se puede reutilizar. Esta también agrupa varios atributos y métodos y es útil para proyectos muy grandes o muy complejos. Ahora las ventajas de los objetos es que puede representar pesos reales, cada objeto es autónomo y tiene sus propios valores y sus propios atributos, crea varios objetos distintos de la misma clase sin duplicar el código, o sea, no se puede, es más sencillo y los objetos se pueden comunicar entre sí mediante diferentes métodos. Pero ahora la parte de las desventajas es que las ventajas de la clase es que puede ser más complicado usar las funciones sueltas. O sea, si se crea una función de manera muy simple, se puede usar mejor. Y con la clase es como más trabajo. Eh, También se pueden definir clases muy grandes y esto puede crear que el código sea muy pesado, sea muy complejo. Y por ejemplo aquí, si el programa es muy pequeño, usar las clases va a hacer que el código sea más pesado
como en la desventaja anterior. Y las desventajas de los objetos es que entre más objetos tengas, más recursos vas a ocupar como de mantenimiento. Y si en una clase no existen los objetos, o sea, tiene que estar a fuerzas la clase para que exista un objeto. Y si no se gestiona bien, se puede complicar un poco la lógica de lo que va a hacer el programa. Para dejarlo un poco más claro, voy a utilizar un ejemplo en Python. Entonces, aquí ya tenemos una clase creada, que es la clase de coches. En la clase de coches tenemos una función que se llama init, la cual tiene como valor el color y el modelo. Lo que sería el self color igual a color y self.modelo igual a modelo son los atributos, y el self representa el objeto mismo, como aquí podemos ver. Después tenemos una función que se llama arrancar, la cual es la acción que tiene nuestro coche. Y por ejemplo aquí tenemos que tenemos un coche 1 que es de la clase de coches, en donde nos muestra que el color es color rojo y el modelo es 2020. Aquí tenemos la función del arrancar, la cual nos dice que el coche está arrancando. Y por acá podemos ver que si nosotros le damos a ejecutar, nos va a mostrar que el coche está arrancando, o sea que la función de la línea número 6 funciona, y que el color del coche es el color rojo que se había guardado en las variables de acá de arriba, y que el modelo es 2020, como lo pudimos escribir en la parte de aquí. Sin más por decir, esto es toda mi parte y muchas gracias por su atención.